se llegó a un acuerdo. Es estrictamente el tema del bloqueo a la firma transnacional Uber, a la aplicación, como muy bien dice David Roversi. Buenos días, un saludo afectuoso a ustedes como periodistas y a la distinguida radioaudiencia. Efectivamente no mostró voluntad los miembros de los representantes del gobierno, del alto nivel del gabinete, a bloquear la aplicación, la APP que permite el funcionamiento ilegal de Uber. Es un tema de soberanía nacional, es un tema de que no entendemos cómo, habiéndose pronunciado la Procuraduría, dándose ciertos pronunciamientos de las entidades que les corresponde de que la aplicación es ilegal, a pesar de ello, de parte de los representantes del gobierno, no consideraron viable la clausura o el cierre de la aplicación y ni siquiera la persecución de los que están haciendo un trabajo ilegal. O sea, si vemos que Uber comenzó a aplicar desde agosto mismo los taxistas hemos hecho gestiones por evitar la ilegalidad en el transporte público. A la fecha solo dos boletas de o partes se hicieron, no sabemos a esta hora ni siquiera el resultado de esas dos boletas, si fueron apeladas, y si se apelaron, cuál fue la resolución de los tribunales. Es ridículo. De parte de las autoridades, el control del transporte ilegal ha sido pésimo. No ha habido un control efectivo, de manera que eso nos mueve a protestarnos. No tenemos otra opción. Hemos querido en muchas formas reunirnos con las autoridades pertinentes, analizar la posibilidad de un control más efectivo del transporte ilegal. El taxismo estamos en ruina, estamos trabajando en condición ruinosa, en quiebra total, de manera que es una situación muy conflictiva, muy preocupante para el sector. Y ahorita la amenaza de Uber es una amenaza para todo el transporte público, llámese buses, busetas, el transporte de carga y desde luego que en el caso de nosotros el servicio de taxi. Don Es Marvin, que le corresponde, ¿sí? el movimiento del día de hoy, ¿a qué hora va a estar dando inicio formalmente? ¿Y cómo Está en explicarle a la camino, gente? está en camino, estamos monitoreando y los compañeros de distintas partes del país se están acercando a la gran área metropolitana y aquí mismo en la gran área metropolitana algunos sectores se están organizando. Es pacífico, queremos que sea pacífico en la medida de las posibilidades, de hecho que serán responsables las autoridades de lo que puede ocurrir, en el tanto son las autoridades quienes no resuelven el problema. ¿Cómo explicarle a los costarricenses, don Marvin, esta situación? Porque en redes sociales han externado mucho las molestias con el servicio del taxi formal, el taxi rojo, en comparación con Uber, el tipo de costos, la alteración de mareas que se han dado pues Claro, muchísimas hemos veces. leído ¿Cómo decírselo? Mire, el deterioro evidente, lastimoso, en que ha venido el servicio de taxi en los últimos 20 años, en mucho es culpa del gobierno. El gobierno nos ha hecho un abandono absoluto. Nosotros tenemos ya varias, 4 o 5 administraciones de venir clamando por respaldo de las autoridades para adecentar el servicio que brindamos. Hemos venido clamando por una protección ante una competencia absolutamente desleal que es visible, notoria, pública en todas las esquinas de Costa Rica, en las ciudades, pero no ha habido la voluntad política de ninguna de las administraciones de defender este servicio público concesionado por el Estado, y al ser concesionado el Estado debe garantizarnos el equilibrio económico. Nosotros hemos venido trabajando en una condición ruinosa. Anoche le decíamos a las autoridades que en los distintos cantones del país, hace 20 o más años, competíamos por tener la mejor flotilla posible y cambiábamos de unidades cada 4 o 5 años. Hoy uno de los puntos a negociar es cómo hacemos porque casi 1000 compañeros no pueden renovar la unidad. Ahorita no somos ni siquiera sujetos de crédito, claro que el servicio se ha deteriorado. A lo interno, en las bases de operación, hacemos lo posible por adecentar el servicio que brindamos. Sí, pero las situaciones son muy difíciles, en el tanto las mismas autoridades nos han empujado a ir deteriorando el servicio que brindamos. Pero bueno, Marvin Hernández, dirigente taxista, Fernández. también, perdón, Fernández, dirigente taxista, también las críticas son
a las actitudes de muchos de los taxistas, pero antes quisiera preguntarle, ¿existe experiencia en otros países de bloqueo? Porque ese es el punto, me parece vital de las negociaciones, de bloqueo de plataformas. Sabemos que en España hay juicio contra Uber, sabemos que en Brasil hubo manifestaciones muy fuertes y no se da. En Francia también. Experiencias de otros países. ¿Existe un bloqueo como tal planteado en esas naciones? ¿Cuál es la experiencia para que ustedes planteen el tema del bloqueo a la plataforma? Bueno, cada país tiene su propia legislación. Entonces, le corresponde a cada país. Nuestro Estado es un Estado de Derecho. Entonces, no entiendo cómo y con qué autoridad moral nuestras autoridades conscientes y habiendo expresado que el servicio que brinda Uber es ilegal, lo alcahuetean, quedan en una difícil posición de defensa del Estado de Derecho, ¿no? Ellos juraron honrar y defender las leyes de la República para ostentar esos puestos. El tema de campaña, uno de los pilares fue un alto a la impunidad, pero se permite la impunidad en el transporte ilegal en todas sus formas. ¿En qué condición quedamos los legalmente concesionados? Que estamos obligados a cubrir costos de operación sumamente altos. La situación se vuelve muy difícil, se aplica aquel viejo dicho de que burro amarrado contra tigres sueltos. Estamos en una condición de que tenemos que pagar pólizas sumamente altas. Ir al RITEVE cada 2 veces al año no son los 13.500 colones que cobra el RITEVE, es que implica un costo de frenos, de llantas, de atenciones eléctricas, etcétera, que supera los 200.000 colones o 300.000 colones por cada vez que vayamos. Y es perfecto, está bien que vayamos 2 veces al año. Estamos en la necesidad y en la obligación de que las unidades tengan las mejores condiciones mecánicas posibles para brindarle servicio a los usuarios. Pero a nosotros, a los concesionados, se nos exige y cumplimos. Y la competencia desleal que puede jugar con los precios, no se le exige y ni hay la voluntad política de sancionarles por estar trabajando en las calles. Si pedimos que se aplique el artículo 44 de la ARECEP, que es sumamente claro, las mismas autoridades reconocen que no hay control sobre la ARECEP. La ARECEP es como soberana en su nicho. En realidad, ni hacen ni dejan de hacer la ARECEP. La ARECEP es una situación que el costarricense debe estudiarla con detalle. Tenemos un problema con el precio de los combustibles y si al regulador, al intendente de los combustibles no le da la gana pronunciarse, Santas Pascuas. Tenemos un intendente de transporte que gana una millonada y ya nos reunimos con ellos y les pedimos una acción al respecto y sencillamente ni se refiere ni se manifiesta. Don Marvin. ¿Sí? Vamos a dejar hasta aquí de momento la intervención para poder continuar con el programa por cuestiones de tiempo. Le agradecemos muchísimo estos minutos y pues más adelante podremos estar contactando con usted para saber cómo sigue pues el movimiento. Decirles que ya se empiezan a reportar pues los diferentes movimientos en el Parque de la Paz. Se habla de 20 taxistas en el costado sur del Parque de la Paz. También que empieza a generar algún tipo de congestionamiento vial. También se habla de 70 taxistas por el sector de San Sebastián. Paseo de Colón de momento está libre. Los taxistas de Belén, pues se dice que ya también vienen pasando por La Platina. Y bueno, diferentes grupos también de Heredia que se empiezan a movilizar a San José. El destino final de la manifestación en teoría es la Casa Presidencial en primera instancia, pero bueno, también sabemos lo que ha ocurrido en otras ocasiones y puntos vitales son los que podrían estar terminando viéndose afectados. Pero también está con nosotros vía telefónica el viceministro de Obras Públicas y Transportes, Sebastián Urbina, quien estuvo en esta reunión también anoche, una reunión de 4 horas de duración y que bueno, finalmente no se llega a nada. Y don Sebastián, primero muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué decirle también a los costarricenses qué va a ser el trabajo y el papel del gobierno esta mañana? Y además, lo principal para los conductores, ¿se garantiza un libre tránsito el día de hoy? Buenos días. Buenos días. No, sí, en efecto. Las órdenes del presidente han sido muy claras y inclusive ayer se lo manifestamos a los taxistas, que no hablan tolerancia alguna por bloqueos o actos de violencia. El libre tránsito se va a garantizar. La fuerza pública y la policía de tránsito están al tanto y están preparados para garantizar ese libre tránsito.
Sí, nosotros ayer nos reunimos y conversamos muchísimo y esperábamos llegar a un punto en el que no ocurriera una manifestación, pero nos dijeron que la única forma era que nosotros saliéramos diciendo que se iba a bloquear la aplicación de Uber y eso no es factible. Eso es censura de Internet, Eso le iba a una decir. parte administrativa. ¿Por qué no es factible? Porque es censura de Internet. ¿Existen otras experiencias, como la del caso de Brasil, que era lo que le preguntaba a Marvin Fernández, en donde Uber no opera? ¿Se podrían aplicar esas experiencias, como por ejemplo la de Brasil? ¿Ve usted imposible hacer un bloqueo de ese tipo a este tipo de plataforma? Bueno, primero, y ahí estaba el ministro de Ciencia y Tecnología en la reunión ayer, técnicamente es sumamente complicado poder hacer algún tipo de bloqueo y legalmente no tenemos nosotros instrumentos para poder llegar a hacerlo, ni deseos de poder llegar a censurar Internet en ese sentido. En España fue una orden judicial que funcionó más o menos, que es el único lugar donde han hecho el intento correspondiente. ¿Y en Brasil? En Brasil es un caso reciente de diferentes lugares, pero de la misma forma. Es decir, la legislación en cada uno de los diferentes países es diferente. Nosotros no creemos en la censura en Internet y como poder ejecutivo no podemos bloquear una aplicación. ¿Cuál va a ser la posición del gobierno ahora en adelante, don Sebastián? Porque el movimiento ya se empieza a dar, ya estamos viendo las diferentes imágenes, fotos y demás. Ustedes garantizan el libre tránsito, sin embargo los taxistas también hablan de otra manifestación para el próximo lunes, mientras siga sin bloquearse la plataforma de Uber. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros no vamos a bloquear la plataforma, es decir, como le digo, no tenemos ni instrumentos técnicos, ni habilitación legal, ni un deseo de censurar Internet, que es fundamentalmente lo que ellos están pidiendo. De la misma forma, el presidente ha sido muy claro en la no tolerancia a bloqueos ni actos de violencia y las fuerzas policiales actuarán conforme el derecho corresponde a darse algún tipo de esas actividades. De la misma forma, nosotros igual mantenemos que el servicio que está brindando Uber es ilegal. Todo transporte remunerado de personas lo tiene que hacer al amparo de una autorización del CTP, cosa que estos vehículos que están brindando el servicio no lo tienen. Ahí hay un riesgo importante para todos los usuarios en términos de seguros, seguridad, etcétera. ¿Cree usted que el anuncio de operación de este centro de Uber en Costa Rica enardeció un poco más las protestas de los taxistas? En realidad, ayer lo mencionaron solo brevemente, la situación del centro, pero no se discutió prácticamente no se discutió el tema del centro ayer en las reuniones. Perfecto, don Sebastián Urbina, viceministro de Obras Públicas y Transportes, muchísimas gracias por estos minutos. A los costarricenses también ya escucharon a las autoridades, se garantiza el libre tránsito esta mañana a pesar de las manifestaciones que empiezan ya a generarse en diferentes puntos del gran área metropolitana y bueno, esa es la principal noticia que me imagino las personas quieren escuchar en la calle. Así que, bueno. Vamos a una pausa y ya venimos con más información aquí.